Hoy comenzamos con la serie en la que estaremos involucrados, y es en la carta a los Hebreos. Ya lo habíamos estado anunciando, así que ya pueden perfectamente comenzar a leer la carta a los Hebreos hace rato. Léansela completo, léansela 3, 4, 5, 6 veces, léanla bastante, para entonces cada vez que estemos acá pues podamos estar a tono con todo lo que vamos a estar viendo. Es una carta maravillosa, preciosa, como todas. Saben, hasta la semana antes pasada, ¿saben cuál era el mejor libro de la Biblia? Marcos. ¿Y saben a partir de ahora, hasta que terminemos, cuál va a ser el mejor libro de la Biblia? Hebreos. Y en su tiempo fue Éxodo, y en su tiempo fue la primera carta a los Corintios, y así sucesivamente. Porque cada vez que usted está en un libro de la Biblia, se va a dar cuenta que es el mejor libro de toda la Biblia. Porque ninguno tiene desperdicio, porque es palabra de Dios y no palabra de hombres. Saben, hace poco vi en estas cosas que salen por internet, vi una escena icónica de una película en la que se describía la parte previa a una batalla entre dos ejércitos. Los ejércitos en la antigüedad, incluso nosotros tenemos un buen ejemplo de esto, sobre todo en la historia de David y Goliat. ¿Recuerdan? Cómo estaba un ejército acá, el otro ejército estaba acá, estaba el valle en el medio, y había delante de un ejército, ¿quién estaba? El paladín, el guerrero mayor, Goliat, el gigante. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Buscando un paladín que saliera del ejército de Israel para entonces luchar entre ellos. Pasaba mucho. ¿Y qué sucedía? Si uno vencía, entonces automáticamente pasaban dos cosas. Uno, se evitaba derramar tanta sangre, se pactaba de esa manera, se evitaba derramar tanta sangre, y entonces el que perdía, pues ese pueblo era esclavo del otro. Pues en esta escena que vi de una película, que además era motivada la película en la mitología griega, incluso esta escena no era ni siquiera propia de la mitología griega, aunque lo narraba, se veía a un ejército con un paladín fuerte, un soldado feroz, y el otro ejército estaba aterrado, esperando que alguien saliera. De pronto, de algún lugar, llegó ese paladín, ese soldado fuerte, y cuando el ejército los vio, pues su rostro cambió totalmente. Increíble el ánimo y la confianza de todo aquel ejército cuando vio a aquel soldado, cuando vio a su héroe llegar para que luchara por ellos. Este ejército sabía que no había otro soldado como aquel en toda la tierra, y este estaba a favor de ellos. Hoy estaremos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 14, y creo que el escritor a los Hebreos en estos 14 versículos nos está diciendo: ánimo, iglesia, el Hijo de Dios que nos trajo la palabra última es completamente superior aún a los ángeles. Ánimo, iglesia, el Hijo de Dios que nos trajo la palabra última es superior, inmensamente superior a todas las cosas, incluso a los ángeles. ¿Por qué podemos decir esto así tan categórico? Y además, ¿qué implicaciones tiene y por qué es tan importante entender estas cosas? Vamos a leer, los invito a leer Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 14. Ustedes van a estar siguiendo con la vista. Hebreos 1, del 1 al 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?
Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido lo envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Señor, ayúdanos para que hoy nosotros podamos exponerla correctamente y también entenderla adecuadamente. Y que no solamente seamos oidores de ella, sino también hacedores de la misma. Que tu palabra cale profundamente en nuestros corazones y que nosotros, Señor, podamos entender que solamente tu palabra es la que transforma. En el nombre de Jesús, amén. Ánimo, iglesia, ánimo. El Hijo de Dios que nos trajo la palabra última es superior a los ángeles. Es superior a los ángeles. Imaginemos la escena, imaginemos esta escena. El autor de la carta, que no sabemos quién es a ciencia cierta porque no hay consenso con esto, pero tampoco es tan importante. Le escribe a una iglesia de judíos que se habían convertido al cristianismo. Esta carta es enviada a una iglesia de judíos que se habían convertido al cristianismo. Todos estaban aterrados por los acontecimientos que estaban ocurriendo a su alrededor. Entendamos algo, las circunstancias en las cuales estaba la iglesia en ese tiempo, aproximadamente del año 64 al 70 después de Cristo, eran muy complejas para todos los cristianos. La cosa estaba feísima. En julio del año 64 se produjo un incendio en Roma que acabó con casi un tercio de toda la ciudad. Imagínense ustedes. Varios historiadores concuerdan que Nerón, el emperador Nerón, acusó a los cristianos de haber provocado aquel incendio, lo que fue el inicio de la primera gran persecución que tuvo la iglesia. De hecho, muchísimos cristianos fueron usados como conejillos de India para dar un escarmiento público por lo que Nerón había dicho. El martirio en aquel tiempo se convirtió en algo común. El martirio de los cristianos. Los estaban matando, los estaban apresando y estaban matando. Todo parece indicar que esta iglesia a la que este autor le escribe esta carta estaba ubicada probablemente en las afueras de la ciudad de Roma. Todavía esta iglesia no había sufrido estas consecuencias, este martirio, esta persecución directamente. Todavía no había pasado por estas cosas, pero ya estaban viendo con sus propios ojos lo que le podía pasar. Algunos habían empezado a esconderse y otros de la iglesia se habían retirado por completo de la comunidad de fe. Habían dado un paso atrás. El autor de la carta estaba temiendo que fueran arrestados y para evitar la muerte, entonces negaran públicamente su fe en Cristo. Hermano, estas personas, y tenemos que entender esto, eran judíos. Y estas personas habían dejado su culto, el culto judío, habían dejado los rituales, habían dejado todo su sistema de sacrificio, habían traicionado a su familia, habían abandonado su religión para seguir a un hombre. Y ahora se les estaba viniendo el mundo encima. Tenemos que entender este contexto. Por eso esta iglesia se estaba haciendo preguntas difíciles seguramente. Seguramente esta iglesia se estaba preguntando, ¿sabía Dios lo que estaba pasando? ¿Dios sabe lo que estamos pasando? Si lo sabe, ¿cómo entonces puede estar pasando estas cosas? ¿Cómo están quemando cristianos como si fueran antorchas?
¿Cómo están lanzando creyentes a los leones? ¿Cómo están pasando todas estas cosas? ¿Le importa a Dios esto? Solo Dios nos puede proteger, pero ¿dónde está? ¿Por qué Dios no ha respondido? ¿Por qué Dios está en silencio? Esta iglesia podía haberse estado haciendo estas preguntas. Y en medio de todas ellas, las preguntas entendibles, por supuesto, entonces llega la carta. La iglesia se reunió, estaban todos sentados o de pie dentro de la casa, todos en silencio, y alguien comenzó a leer en voz alta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Con estas hermosas palabras, la iglesia perseguida, esta iglesia, se encontró cara a cara con el Dios que habla, con el Dios que no está en silencio. Dios habló en el pasado y Dios habló en el presente por el Hijo. Y esta elocuencia suprema de Dios es la última palabra, su última palabra que vino en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba brindando ahora mismo consuelo en medio de los problemas de la vida. Dios había hablado y ahora también estaba hablando, no por los profetas. Ahora Dios le estaba hablando por el Hijo. Por el Hijo. Dios, punto número 1, nos ha hablado también a ti y a mí por el Hijo. Dios hoy nos está hablando por el Hijo. Esta carta fue escrita para dar consuelo. Fue una carta escrita para dar esperanza y sobre todo para dar certeza acerca de las personas en la que ellos habían creído. Esta carta fue escrita para dejar totalmente claro que Cristo tiene la supremacía sobre todas las cosas. La tuvo desde siempre y la sigue teniendo hoy desde su trono, sentado a la derecha de Dios. Y es algo que vamos a estar viendo en toda la carta a los Hebreos, que Cristo está claramente hoy, por encima de todo, sentado a la diestra de Dios. Es la imagen que el autor nos va a estar dando en toda la carta a los Hebreos. Ustedes están sufriendo, están pasando penurias, pero Cristo está por encima de todos, sentado en su trono, reinando a la derecha de Dios. Es por eso que el autor lo deja muy claro desde el mismo inicio de la carta. Ciertamente Dios había hablado de muchas maneras. De hecho, la voz de su creación hoy se sigue escuchando muy alto y claro. Nadie en este mundo puede decir que no ha escuchado la voz de Dios. Nadie lo puede decir. Pueden ignorarlo quizás, no pueden ni siquiera entender que es la voz de Dios, pero cada día la creación está gritando la realidad de la existencia de un ser supremo, creador y sustentador de todas las cosas. Basta con mirar afuera y ver. Es muy interesante. Un día también vi un meme, o qué sé yo si es un meme, no sé qué cosa es, una mano robótica. ¿Sabes? Una mano robótica, así. Y decía, creada por la inteligencia humana. Y la mano humana, producto de la evolución, de la casualidad. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Qué cosa más interesante. Pero Dios también le ha hablado a su pueblo. Dios también nos ha hablado a nosotros de una manera más personal, a través de sus portavoces, los profetas, utilizando muchos recursos para hacerlo. Dios habló a Moisés, Dios les habló a Elías, Dios nos habló por medio de Ezequiel, habló por medio de visiones con Daniel. En fin, Dios ha hablado de muchas maneras, de muchísimas maneras. Pero aún toda esta comunicación más personal dirigida a su pueblo de una forma diversa y creativa estaba incompleta. Por eso Dios envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, que es la palabra final de Dios. Porque Cristo, además de todas las cosas, es la palabra última y final de Dios, la palabra suprema de Dios. Hermanos, Cristo es la palabra encarnada de Dios. Cristo es la palabra encarnada de Dios. Solo Cristo pudo mostrarnos a Dios. Juan fue muy claro, cuando lo dijo en su capítulo 1, versículo 18, que dijo,
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y le ha dado a conocer porque Cristo es el verbo de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios que es desde el principio, que siempre estuvo con Dios porque es el mismísimo Dios. No pudo haber mejor comienzo para esta carta. Sin duda, quien va a estar hablando no es una figura prominente a la cual tú y yo podemos respetar. Quien habla no es una figura prominente. El consuelo y la esperanza que se necesita no iba a venir de algún amigo para tratar de calmar nuestra ansiedad o la ansiedad de la iglesia. No, hermano. Lo que la iglesia atribulada, esta que está recibiendo esta carta, iba a escuchar, no era el Urbi et Orbi del Papa León XIV. No. Eso no es lo que la iglesia iba a estar escuchando, no. Para nada. Esta iglesia tenía que saber que estaba escuchando la mismísima palabra de Dios que había sido enviada como realidad última por el Hijo. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Este libro que tenemos en nuestras manos, que tenemos en la casa, probable que cada uno de nosotros tenga 3 o 4 copias de la Biblia, estoy seguro. Estoy seguro que yo voy ahora a la casa de alguno de ustedes y empiezo a revisar y tienen una en el baño, una en la cama, una en la sala, una en la terraza. ¿Sí o no? Tal vez alguno me diga que no, no sé, pero es lo más probable. Esto no es un libro de historias hermosas. No es solo un libro de buenas enseñanzas. Esto no es un libro de altísima moral. Este libro es la palabra escrita de Dios, que en su totalidad nos habla de la palabra encarnada, la última y suprema palabra de Dios. Este libro nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo, la última palabra. Por eso el acto de leer la Biblia, y es bueno que nosotros entendamos esto, el acto de leer la Biblia es una de las cosas más sublimes que podemos experimentar. Aunque parezca un acto común, porque a veces lo único que tenemos que hacer es extender la mano, acomodarnos la almohada y quedarnos dormidos en 5 minutos, aunque a veces parezca tan fácil y tan común, no es un acto común. Hermanos, cuando leemos nuestras Biblias estamos escuchando las palabras que Dios nos envió por medio de su Hijo. Este Hijo que tiene la supremacía sobre todas las cosas, que está por encima de todo. No creo que en toda la Biblia hay un fragmento tan profundo, no creo que en toda la Biblia hay un fragmento tan profundo y concentrado que refleje tan perfectamente a Cristo como este que estamos leyendo. Como este principio, los primeros 3 versículos de esta carta a los Hebreos. Porque ahora el autor se iba a referir al Hijo de esta manera. Y vamos a leer. Miren, comienza a decir el autor, después que dice que nos habló por el Hijo, a quien, refiriéndose al Hijo, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por si alguno tenía dudas de quién era el Hijo de Dios, si alguno aún tenía dudas de quién era este Hijo, el autor usa una descripción séptuple, o lo que es lo mismo. Describe 7 facetas de Cristo que muestran al ser único y supremo que es. Hermanos, el Hijo de Dios es superior a todo porque es heredero. El Hijo de Dios es heredero. Por supuesto, si es hijo, es heredero. Y heredero de todas las cosas. En el Salmo 2, que veremos también más adelante, refiriéndose a Cristo, dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pablo en Colosenses, capítulo 1, también dice claramente que todo fue creado, ¿para quién? Para Él. También Pablo en Romanos 11:36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Biblia es clara. Todo el universo físico es suyo. Cristo es el heredero y por tanto propietario de la nueva creación que todos los creyentes estamos esperando. Pero además, Cristo es el heredero de todas las almas que han sido restauradas por medio de su propia obra en la cruz del Calvario. Tú y yo somos también herencia de Cristo. Tú y yo somos también herencia de Cristo. Una herencia que por amor Él está protegiendo y le ha otorgado un valor incalculable. No por el valor en sí mismo, sino por el precio que pagó para conseguirla. Nosotros tenemos muchísimo valor porque somos la herencia de Cristo. Pero ojo, no por el valor que tenemos en sí, sino por el precio que costó. Y todos nosotros sabemos que costó la sangre del Hijo de Dios. La sangre del heredero costó. Hermano, el Hijo de Dios, es superior también porque Él es creador. El Hijo de Dios es el creador. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas. Por Él, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros también por medio de Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Hijo de Dios también es superior, según el autor de Hebreos, porque es sustentador por medio de su palabra. El Hijo lo sostiene todo a través de su palabra. Hermanos, el Hijo de Dios está gobernando hoy a través de su palabra. En el principio dijo, y las cosas que fueron hechas. Todo lo creado, todo fue a través de su palabra. Hoy todo se sostiene y funciona también a través de su palabra. Colosenses 1:17 lo menciona de una manera clara. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Qué inmensa superioridad la de Cristo, que no solo se crearon todas las cosas por medio de Él, sino que todo se sostiene hoy por medio de Él. Consuela, hermano, consuela saber que tenemos un Señor que no creó todas las cosas y después se fue y se sentó a lo lejos a ver qué es lo que iba a pasar. No, consuela saber que ese mismo Señor hoy también está al tanto del más mínimo detalle que ocurre en cada una de nuestras vidas. Consuela saber que por su poder no solo nos hizo una nueva criatura o una nueva creación, sino que hoy también nos sostiene con la palabra de su poder. Hoy el Señor Jesucristo sostiene a su iglesia que lucha a través de su palabra. ¿Tenemos problemas, tenemos situaciones? Sí, pero tenemos que entender que el Señor nos sostiene hoy también por medio de su palabra. Por eso, hermano, podemos estar tranquilos, porque su palabra es más que suficiente. Su palabra es más que suficiente para sostener nuestras luchas y nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. No necesitamos como iglesia buscar en otro lugar. No necesitamos estrategias y métodos humanos. Su palabra es suficiente para sostenernos como individuos, como familias cristianas y para sostenernos como la familia de la fe. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a acudir? ¿Dónde vamos a buscar? Su palabra es suficiente porque el Señor nos sostiene a través de su palabra. Todo lo que necesitamos está aquí. Y no es milagroso, no es que ahora, oye, tengo un tremendo problema, me van a botar del trabajo. Deja ver qué me dice el Señor en su palabra. Judas fue y se ahorcó. No. Espérate. Ve tú y haz lo mismo, ¿sabes? No. No es así. No es así como funciona. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios nos sustenta, ¿saben cómo?
cuando estamos también en comunión aquí todos juntos, para entender, para comprender, para sostenernos, para apoyarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para cuando yo no entiendo bien algo y estoy en medio de mi sufrimiento, ir a donde está mi hermano, vamos a leer las escrituras, vamos a orar. Necesito palabra de Dios para ver qué tengo que hacer. ¿Saben qué? Yo no sé cómo, pero el Señor te va a mostrar las cosas a través de su palabra. Ahora mismo, ni tú ni yo, ninguno de nosotros está en la persecución en la que estaba esta iglesia. Nadie nos está persiguiendo para matarnos. Nadie nos está buscando para engancharnos en una farola de esa de la calle 87 y prendernos candela. Nadie nos está buscando para tirarnos a los leones del zoológico ahí de acá de atrás. Nadie está haciendo eso. Entonces, ¿para qué estamos leyendo esta carta? ¿Para qué estamos predicando esto? ¿Qué tiene que ver entonces esta carta a los hebreos con nosotros? Yo no sé, hermano, pero es palabra de Dios. Y aunque aparentemente no nos sirva a nosotros, es lo mejor que podemos hacer cada día de nuestra vida. Ir a su palabra, comprender su palabra, entender su palabra, vivir en su palabra. Qué bueno que el Hijo de Dios es también aquel que nos sustenta a través de su palabra. El Hijo también es superior a todo porque es el resplandor de la gloria de Dios. No es el reflejo de la gloria de Dios, es el resplandor de ella. Y son dos cosas distintas. Cristo nos refleja como un espejo algo que viene de Dios, porque Él emana de sí mismo, porque Él es la fuente de la gloria de Dios. Pero Cristo también es la imagen de su sustancia. Si había alguna duda en cuanto a el hecho de que Cristo es Dios en toda su esencia, aquí el autor lo estampa definitivamente. Cristo es Dios, el Hijo de Dios. No hay lugar a dudas. Esa persona que caminó sobre esta tierra hace más de 2000 años fue el Dios que vino a ser la imagen de la mismísima sustancia y naturaleza de Dios. ¿Se imaginan aquella pequeña y asustada iglesia cuando escuchó estas palabras? Oye, este que te está hablando, este por el cual tú dejaste todo y le estás siguiendo, es el mismísimo Dios que vino hasta donde estábamos nosotros por amor. Y se sacrificó por ti por amor. A veces nosotros, ¿sabes? Pasamos por cosas y de pronto nos atribulamos y no nos damos cuenta que quien está con nosotros, quien está al lado nuestro, es el mismísimo Dios, creador de los cielos y la tierra. Ese que caminó hace 2000 años sobre esta tierra. Y eso es bueno que lo recordemos constantemente, cada día de nuestra vida. ¡Ey! ¿Y por qué yo estoy tan atribulado? Es lícito que te atribules, es lícito que nos preocupemos, es lícito que de pronto en algún momento de la vida, pero ¡hey! Es lícito también que en algún punto frenes y digas, espérate, ¿por qué mi estrés continuo? ¿Por qué mi preocupación continua? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es que, y además que nos lo ha demostrado una y otra vez. Cristo, el Hijo, es también purificador a través de su sangre. Hermanos, recuerden que esta iglesia estaba formada por judíos que habían abandonado su religión, habían abandonado su culto. Ya no tenían las fiestas, ya no tenían los ritos, ya no tenían los líderes religiosos, ya no tenían los sacrificios. Muchos habían perdido hasta su familia y todo por seguir a este hombre. Por eso la importancia de dejar claro que este hombre, además de todo lo anterior que hemos visto, fue que nos hizo puros, limpios de pecado delante de Dios por medio de su propio sacrificio. Cristo es el sacerdote superior que ofreció la ofrenda superior, porque Cristo es el sacerdote y también la ofrenda. Por eso en su sangre derramada en la cruz nos purificó y purificará a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en este sacrificio ofrecido por sí mismo. Cristo es también rey y es también sacerdote. ¿Por qué Cristo
cuando terminó su obra, fue directamente a sentarse a la diestra de Dios. ¿Por qué Cristo, cuando terminó su obra, fue a sentarse directamente a la derecha de Dios, en el trono de Dios? Primero, porque es su lugar. Es su trono desde siempre, desde la eternidad. Él es el Rey soberano. Segundo, porque tenía que ser exaltado luego de su obra de salvación cumplida. Y tercero, porque desde ahí aún hoy intercede por su pueblo. Aún hoy intercede por nosotros, garantizando que nada ni nadie, por duras que sean las pruebas, nos vaya a alejar de este camino que nosotros hemos tomado. Pablo en Romanos 8, 33 al 35 dijo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Al Señor Jesucristo no lo podemos definir, y mucho menos en pocas palabras. Pero si tenemos que escoger algún texto de la Biblia para definirlo, perfectamente puede ser este. Esto es lo que necesitaba escuchar esta iglesia. Es lo que necesitaba escuchar. No podía haber mejor introducción para el momento en que ellos estaban viviendo. Este es quien ha hablado. Es su palabra la que ha cambiado sus vidas. Vale la pena seguir escuchándolo. Vale la pena. ¿A dónde vamos a ir? Por duras que sean las pruebas, vale la pena seguir escuchando al Hijo de Dios. Pero el autor no se queda ahí, y ya casi estamos terminando. El autor no se queda ahí. El autor ahora sigue en este afán de mostrar la superioridad del Hijo de Dios e inmediatamente lo compara con criaturas celestiales. El Hijo es superior a los ángeles. Lo es. De alguna forma, el autor ahora va a decir, mira, para que entiendan mejor lo que les he dicho, este Hijo de Dios es superior a los ángeles. Muchos podían verlo como un ser superior. De hecho, hoy muchos ven a Cristo como un ser superior. Por favor, superior al resto de los humanos por la calidad moral que tenía. Pero el autor está diciendo, no solo es superior a nosotros, no es que sea superior al resto de los hombres, este es superior también a los ángeles. Y por supuesto, como está escribiéndole a una iglesia conocedora de las escrituras hebreas, porque ellos fueron judíos, conocedoras de nuestro Antiguo Testamento, demuestra su argumento con ejemplos claros que encontramos ahí. Pero antes, brevemente, ¿qué son los ángeles? ¿Alguno de ustedes conoce qué son los ángeles? Rapidito. ¿Que me levante la mano? No tomamos una clase. Rapidito. Se mencionan más de 100 veces en el Antiguo Testamento y más de 160 veces en el Nuevo Testamento. En la mayoría de los casos son invisibles, pero cuando los ángeles son visibles, tienen una apariencia humana y a menudo se les confunde con hombres. No son mujeres con alas. A mí siempre me rompió eso la cabeza. Yo no sé en las iglesias de ustedes en Cuba. Casi todas las iglesias donde yo fui, cada vez que había una obra de teatro que representaba a un ángel, era una muchachita con alas. Yo decía, yo nunca he visto en la Biblia que de pronto aparezca visiblemente un ángel y sea una mujer, y menos con alas. Sí, es increíble. Pero bueno, no tiene nada que ver tampoco es una herejía. Bueno, no sé. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Punto y aparte. La idea es que cada vez que los ángeles fueron visibles en las Escrituras, eran con figuras de hombres. La palabra hebrea para ángel es malak y la palabra griega es ángelos. Ambas significan mensajeros. Porque esencialmente, son portadores de mensajes divinos los ángeles. No son mujeres, no son niños pequeños, como las famosas pinturas católicas. Tampoco, no son angelitos. Es decir, ay, qué lindo el angelito. No. Y además, son fuertes, peligrosos, poderosos, guerreros, veloces. Cuidado, no son niños pequeños, inofensivos. Pero regresamos a la carta. Vamos a ver entonces los argumentos escriturales. El autor va a comenzar diciendo, rapidito,
Cristo tiene un nombre superior a los ángeles. El autor lo manifiesta usando el Salmo 2, Salmo capítulo 2, versículo 7. Un salmo totalmente mesiánico, es decir, que habla del Mesías. Pero también usa una cita del Salmo 2, de 2 Samuel, 7:14. Salmo 2:7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y el 2 Samuel 7:14 dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y aquí entonces estamos viendo en la segunda carta a Samuel, el contexto es entonces el contexto del pacto davídico, en el que el profeta Natán le dijo a David que un hijo suyo sería el que le iba a construir entonces templo y que iba a establecer, su trono para siempre. Por supuesto, Natán no se estaba refiriendo a Salomón. Natán se estaba refiriendo a Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es superior a los ángeles porque siempre fue el Hijo de Dios. Su nombre es Hijo. Los ángeles son solo, ¿qué cosa? Mensajeros de Dios. ¿Cómo se atreve alguien a pensar en degradar al Hijo de Dios a la posición de arcángel y mucho menos a la posición de un hombre perfecto? ¿Cómo es posible? ¿Dónde? No sé. El que piense esto realmente no lee las Escrituras. Pero seguimos. Cristo también tiene un honor superior a los ángeles. No solamente un nombre superior, sino un honor superior a los ángeles. Cristo es adorado por los ángeles. Adorado en la eternidad pasada, adorado en su nacimiento, adorado en su ministerio terrenal y será adorado por toda la eternidad, como nos muestra Apocalipsis 5, 11 y 13. Y no lo vamos a leer, lo pueden ir a buscar. Cristo será adorado por toda la eternidad por los ángeles. Cristo tiene también un estatus superior a los ángeles. Los ángeles son siervos, pero Cristo es soberano. El autor cita el Salmo 104:4 para mostrarnos a los ángeles como fuertes ministros que están al servicio de Dios. Y cita también el Salmo 45:6 y 7 para mostrar al Rey soberano, eterno, con su cetro de justicia en su mano. Cristo tiene una existencia superior a los ángeles. Para la cuarta prueba de la superioridad de Cristo, el autor cita el Salmo 102, 25 al 27. Este fragmento demuestra que el Señor ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad será. Y todas las demás cosas, incluyendo los ángeles, fueron creadas. Cristo tiene un poder inmensamente superior a los ángeles. Cristo gobierna y los ángeles sirven. El autor de Hebreos en el versículo 13 está citando el Salmo 110, versículo 1. Y téngalo claro por si hacemos alguna vez una competencia bíblica, Salmo 110, versículo 1 es el texto del Antiguo Testamento que más se cita o se alude en el Nuevo Testamento. Solo Cristo es quien se ha sentado a la diestra de Dios y está gobernando hasta que todos sus enemigos definitivamente se postren a sus pies y le besen sus pies. Porque ese es el significado de que sea un estrado debajo de sus pies. No solamente que los esté pisoteando por encima, como este estrado, yo estoy sobre este estrado. No, sino que estarán postrados besando sus pies. Los ángeles son siervos que hoy están sirviendo al Rey y trabajando a nuestro favor. Miren qué cosa es esa. Hermanos, Cristo no es simplemente una criatura celestial. Cristo es el supremo Hijo de Dios. ¿Qué más necesitamos saber en el día de la angustia? ¿Qué más necesitamos saber cuando estemos siendo perseguidos por nuestra fe? Cristo es suficiente. Suficiente para librarnos de la tortura y de la muerte si es su voluntad. Pero si sufrimos por su causa, que aquí viene la segunda parte, porque a veces pensamos que siempre vamos a ser librados de la muerte, no, y de la tortura, no. Muchos hermanos nuestros en el principio del siglo, precisamente después del año 64 y del incendio, murieron, como les decía, como antorchas vivas para encender e iluminar las calles, y comidos por leones en el Coliseo romano o en el circo romano.
si sufrimos por su causa, te tengo buenas noticias. Ya Él nos salvó. Él ya nos ha salvado. Por su gracia nos ha salvado para que vivamos toda una eternidad disfrutando de su presencia. ¿Y saben qué? Si nos meten candela, más rápido llegamos al reino de los cielos. Si nos come un león, más rápido llegamos al reino de los cielos. Si nos matan con un tiro, más rápido llegamos al reino de los cielos. Si nos torturan y nos matan, más rápido llegaremos al reino de los cielos. De manera que nos puede librar de la tortura, sí. Nos puede librar de la muerte, sí. Nos puede librar de la persecución, sí. Pero si permite que seamos perseguidos, torturados, muertos, ya nos salvó. Win-win. ¿Saben lo que significa? Los que ven fútbol, no quisiera hablar de eso hoy, pero ¿saben lo que significa? Ganar y ganar. Siempre vamos a salir ganando. Siempre vamos a salir ganando. Concluimos. De todas las cosas que tú dijiste de Jesús y desde la eternidad y para la eternidad, me acordé ahora de algo que podía ser otra cosa. En el capítulo 5 de Josué, los versículos del 13 al 15, dice: se le apareció a Josué un varón con espada y fuerte y le preguntó, Josué le preguntó, ¿y quién tú eres? Y él le dijo, yo soy el príncipe de Dios, eres mismísimo Jesús. Y por último, ese príncipe le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Muy interesante. Eso es un texto muy discutido, pero estoy de acuerdo también. Porque además podemos llamarle también como el príncipe de Dios, porque además se ha llamado así también. En fin, Cristo está por encima de todas las cosas. Y donde Él ponga sus pies es un lugar también santo y santificado. Concluimos. El que está con nosotros está por encima de todo y está por encima de todos. Él es el Hijo de Dios que nos trajo su palabra. Ánimo, iglesia. Ánimo. Ánimo en la persecución. Ánimo en la angustia. Ánimo en la debilidad. Ánimo en el desconsuelo. Ánimo en la adversidad. Ánimo cuando te sientas que quieres dejarlo todo y regresar atrás. Ánimo. Nosotros no estamos siguiendo a un hombre bueno, a un hombre moral, a un hombre perfecto. Nosotros no estamos siguiendo ni siquiera a una figura celestial hermosa y fuerte. Nosotros somos seguidores del Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas, el creador de los cielos y la tierra, el que nos sustenta por medio de su palabra, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, el que nos hizo limpios y puros a través de su sangre por su sacrificio. Nosotros somos seguidores del Rey y sacerdote de nuestras almas. Nosotros somos seguidores de uno que es mucho mayor que el más grande de las criaturas celestiales. Podemos tener miedo. Podemos tener miedo. Si nos llega una persecución similar a la de esta iglesia, ¿podemos tener miedo? Por supuesto que sí. Pero sepamos de antemano que quien está con nosotros es el supremo, inmenso e incomparable Hijo de Dios. Ánimo, iglesia.